Virginia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida a Radio Distractor. ¿Cómo te ha ido? Bien, muchas gracias. Bueno, hay que hacer la introducción. Virginia Mayer, que es el nombre de esta escritora, columnista, actriz, creo que también, y locutora. Creo que he seguido un poco tus facetas y han sido interesantes todas. Pues nos ha llamado la atención porque nos la recomendaron especialmente para conversar a partir de, creo que tienes una novela relacionada con temas eróticos, pero más allá de eso, pues con toda esta digamos, multitud de disciplinas que has desarrollado, pues me parece un buen referente para hablar sobre el erotismo en la perspectiva contemporánea, y de eso queremos hablar contigo en la noche de hoy. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Claro, gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Bueno, Virginia, la primera pregunta tiene que ver justamente con eso. En una época como hoy tan vertiginosa y con tantas interpretaciones frente a temas relacionados con sexualidad, ¿cómo entender el erotismo en las relaciones cotidianas de hoy? No me queda clara cuál es tu pregunta. Frente al erotismo o en la actualidad, ¿cómo entenderlo? Pues teniendo en cuenta toda esta, digamos, vertiginosidad en las relaciones actuales, con la tecnología, con la forma de nuevas relaciones entre los seres humanos a través, por ejemplo, de redes sociales, las nuevas formas de asumir los compromisos, la diversidad sexual, entre otras cosas. ¿Cómo involucrar, por ejemplo, el erotismo en este contexto? Eh, yo no tengo muy clara cuál es la definición de erotismo, pero entiendo lo erótico como, digamos, un momento íntimo entre, incluso puede ser el mismo o más personas. Este, y me parece que entre lo que es erótico comparado con como esta hipersexualidad, como la hipersexualidad de la sociedad hoy en día, me parece que ahí hay una línea como delgada. Cuando tú me haces esa pregunta, no puedo dejar de pensar cómo la explotación del cuerpo de la mujer es el que mueve casi que cualquier tipo de industria, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando en la música pop, por ejemplo, y como todas estas divas que digamos, asumamos que tienen talento. A veces me pregunto qué sería de sus carreras sin estar mostrándose tanto, ¿no? Volviendo más como a las relaciones interpersonales y el erotismo, así como soy de libertina o de liberal de muchas maneras, me cuestiona mucho cómo cada vez más temprano los jóvenes están despertando a su sexualidad, ¿no? Cuando yo era chiquita, pues yo jugué con Barbies como hasta los 14 años, de pronto hasta más, y hoy en día están todos estos adolescentes que ya están teniendo relaciones sexuales, y me parece que eso de hecho va de la mano de la sexualización de toda la industria de la música, por ejemplo, y es que se vende sexo por donde abramos los ojos, y es como que uno siente esa responsabilidad de perpetuar esta sexualidad y este erotismo. Me parece bien complicado, me parece como un arma de doble filo. Y en eso creo que apuntas a un tema muy interesante, y es esa hipersexualización, digamos, de muchos temas, y yo ahora lo remito a un tema, a un terreno literario. No quiero tocar el tema de 50 sombras de Grey ni nada de eso, porque ya creo que es un tema que se cae de su peso el éxito, digamos, que desbordado que ha tenido esto, pero sí revela algo de que estamos más propensos a buscar narraciones o buscar ficciones que exacerben ese sentimiento. ¿O qué opinas al respecto? Sabes que no creo que eso sea generalizado, porque es muy poquita la gente que lee en realidad, ¿no? Y de la gente que lee, según lo que yo entiendo, como hablando de ventas con mi novela, lo que más vende es la no ficción. Y yo creo que también el erotismo en la literatura no es para todo el mundo. Me parece que es cuento de la sexualidad y el sadomasoquismo. Yo no me leí ese libro, no, realmente no me provoca. Yo he leído mucho que al Marqués de Sade, por ejemplo, eso a mí sí me parece a mí absolutamente sensual y erótico.
Lo que pasa, el lío que hay me parece a mí es cuando cualquiera empieza a escribir sobre sexualidad y erotismo, lo que sea, se cae también como en un lío ahí no sé, que termina siendo como muy barato, ¿no? Claro. Y eso también es una cuestión interesante porque se ha visto como que los que sí pueden ser eróticos y ser, entre comillas, libertinos en las manifestaciones artísticas son los europeos o la gente del primer mundo, pero Di Tonto todavía está muy como le hace falta salir más esas letras oye, de esos autores más latinoamericanos o de pronto no las conocemos muy bien, que realmente sí son novelas construidas alrededor de un concepto sensual, erótico, que quieren describir sensaciones desde una perspectiva más latina, creo yo. Sabes que no he leído nada, a ver, déjame pienso. Es que yo viví 9 años en Estados Unidos, allí terminé mi carrera, hice el máster, los dos en escritura creativa, y me pusieron a leer mucho pues autores norteamericanos y europeos, pero la verdad es que latinoamericano casi nada. Entonces mi conocimiento sobre la literatura erótica latinoamericana es nulo. No me atrevo a ir a hacer ningún comentario, pero lo que sí quiero volver como a la pregunta anterior y volviendo sobre las sombras del Grey y no sé qué. Eso es mediocre, ¿sabes? Me parece que es interesante que uno como lector, ávido o no ávido, tenga clara cuál es la diferencia entre literatura erótica y cachondería, por ejemplo. Sí, o sea, la diferencia entre la literatura erótica de buena calidad y lo de las sombras de Grey que me parece que es como trivializar un poco inclusive la parte erótica y el sadomasoquismo, es volverlo como pop y presentarlo como un cuento que es como si fuera para cualquiera, y eso me parece que no es para cualquiera. Me parece que ese juego tiene una serie de reglas y conversaciones en las que se deja claro qué es lo que uno quiere, y me parece que pues yo vi la película, no, yo veo cualquier basura en cine, vi la película y me parece que es absolutamente trivializado bueno, y cómo no decirlo, es basura, ¿no? Es basura. Me parece que es para un sector que está acostumbrado a algo muy light y no sé, uno pudiendo leer maravillas, repito, como el Marqués de Sade. Hablas mucho de Sade y me llama la atención. ¿Qué novela le recomendarías a alguien que quisiera iniciarse en Sade y acercarse un poco al tema erótico? Pues las dos clásicas, Justine y Juliet, que están muy buenas. Yo también me leí una que se llama Incesto, que es mucho más cortica que esas otras dos. Y pues Incesto, como lo dice el título, es la relación de un papá con su hija, y hay que aprender a leer a los duros que escriben sobre sexualidad y erotismo sin miedo, ¿no? Sin miedo y sin prejuicios. Tener clara la idea de que, no sé, porque a uno le interesen ese tipo de lecturas, no necesariamente quiere decir que uno está metido en esos cuentos. Es que la gente maneja muchos prejuicios, me parece muy loco. Exactamente, yo creo que esa es una muy buena reflexión, y es acercarse a la literatura y a los contenidos eróticos no son la ecuación de que inmediatamente uno es un pervertido o un enfermo sexual, sino simplemente es literatura, son letras, y creo que hay que disfrutarlas como tal. Exacto. Bueno, y queremos hablar un poco... Me llama la atención, esto que me queda sonando, que te refieras a mi novela que se llama Polaroid como literatura erótica, porque es interesante, es como una generalización, ¿sabes? Porque en realidad la novela no es una novela erótica, pero sí tiene escenas en las que hay algo de sexo, pero es interesante como cuando alguien, sobre todo una mujer, escribe sobre sexo con total libertad, sin tabúes, sin tapujos, de inmediato se le rotula como si fuera erótico, y en realidad no es una novela erótica. Eso me parece bien interesante, pero eso es también propio del tercer mundo. Estamos pintados. Claro, total. Y no solamente eso, ¿será que de pronto también hay una especie de sesgo
o hacia de definir que las que describen que hay de pronto incluso que hay o un hombre o una mujer cuál escribirá mejor literatura erótica es una discusión casi que bizantina. Sí, es bien interesante porque sí me he encontrado con gente, de hecho, ¿sabes quién me decía que yo lo recuerdo con mucho cariño? Ay, yo tengo una memoria de pollo tan grave, espérate, ¿cómo es que se llamaba este señor? Él era Guillermo Asprilla, la mano derecha de Petro durante tanto tiempo. Ella falleció. Exacto, yo conocí a Guillermo Asprilla casi que apenas había llegado yo a Colombia hace 3 años y lo entrevisté cuando trabajaba con este pasquín al que llegué a trabajar yo a Colombia. Un hombre muy interesante, y después de esa entrevista como que nació como no me atrevería a llamarlo amistad, me parecería atrevido de mi parte, pero sí una relación muy bonita. Conversábamos mucho y Asprilla me decía a mí todo el tiempo: deje de escribir de sexo, que la van a tildar como la escritora del sexo y que usted solamente escribe de sexo. Y viniendo de él, que es un hombre al cual yo respeté y admiré mucho, me ponía a pensar, ¿no? Porque yo no quisiera ser rotulada como más que una escritora, ¿no? Que con la capacidad de escribir sobre varios temas. Pero viniendo de él, sí me ponía a pensar, y ¿a qué voy? Es un hombre brillante. Asprilla era un hombre muy inteligente, muy preparado, muy sensible y muy bonito, y que un hombre con esa capacidad intelectual cayera en esa preocupación, habla mucho de lo que es esta sociedad, ¿no? Yo te estoy hablando, repito, de una persona que admiré mucho y respeto mucho, y incluso viniendo de él, me llegó a mí a quemar la cabeza. Yo no quiero ser rotulada como la escritora, como te digo, de nada. Esto me hace acordar algo bien interesante, y es que cuando yo estaba haciendo el máster en escritura creativa en Nueva York, en una universidad que se llama The New School, yo tenía una preocupación, y era donde uno mira más allá, ¿no? Uno sueña despierto. Entonces yo me planteaba, ¿qué va a pasar? Yo ya tenga mi novela publicada, ¿dónde la van a poner? Me imaginaba yo en Barnes and Noble, en las diferentes, ¿sabes? Ellos separan los libros por temáticas, como así, pues, y yo me imaginaba y preguntaba en la gente de la clase y los profesores, ¿dónde va a ir mi libro y mis libros el día en que yo ya sea una obra publicada? Como preocupada, como dónde me van a mí a clasificar. Y era algo bien interesante, y esto yo me lo planteaba era porque yo soy bisexual y hay un gran mercado para el arte gay, ¿no? Ajá. Y es como que te ponen ese rótulo gay, escritora gay, temática gay, y entonces o literatura para adultos. Lo mío era más bien yéndome por lo gay, porque esas vendría siendo, yo creo, mi comunidad. Y el gringo le dice a uno, no se preocupe usted por cómo lo van a rotular y cómo lo van a caracterizar, usted escriba. O sea, el papel del escritor es escribir. Y así yo creo que con todo lo que yo he escrito, me separo un poco, creería, de la autora erótica, pero de todas maneras me llamas tú para este programa como autora de literatura erótica. Es bien interesante, te digo. Es bien interesante. Y fíjate que de hecho esa asociación es porque también dentro de nuestra indagación estamos encontrando una cantidad de perfiles y de historias colombianas que de por sí tienen una carga fuerte de erotismo, obviamente asociadas con otros factores vinculados con la muerte, vinculados con la depresión, vinculados con la alegría, pero especialmente sí hay narraciones y hay fragmentos de retazos de esas letras colombianas que sí hablan de una sensualidad disimulada en unos casos, en otros lados bastante, digamos, pacata, pero sí queremos llegar un poco a eso, y vea que nos encontramos contigo como una bocanada, digamos, de aire fresco en una literatura que uno diría que de manera amplia no se ha desarrollado como tal. ¿Sabes con quién deberían hablar? Si no la tienen en la lista, con Margarita Posada. La tenemos en la lista. Sí, porque Margarita escribe, cuando ella escribe sobre sexo lo hace
a mí, acabo de plantear una cosa, yo no sé si quizá el éxito de una persona que escribe sobre sexo, sobre erotismo, no sé si ese éxito no dependa del hecho de que uno escriba casi como uno habla. Margarita Posada, conversar con ella es una delicia, es una mujer, es una loca de amarrar, espectacular, es muy inteligente y es una vieja pues muy leída, y conversar con ella es una delicia, y ella es muy desparpajada, y ella escribe sobre sexo, así como cuando uno conversa con ella, que es un lenguaje sencillo, al cual le puede llegar a cualquier tipo de lector, y ella, que es una mujer que no tiene pelos en la lengua, Margarita va diciendo las cosas como le parece y como son. A mí me gusta mucho como ella escribe, pensando en autoras colombianas. Ella escribe sobre sexo muy, muy rico porque, repito, lo hace sin tapujos, sin vueltas, sin vergüenza, sin tabúes. Y casi que escribe, me atrevo yo a decir, como ella habla, con esa frescura con la que ella habla, y es una mujer sencilla y brillante que es, eso se traduce en sus letras, y repito, de pronto ese es el éxito, ¿no? Porque cuando, no sé, a mí no se me puede ocurrir escribir sobre y a mi gata Mandela maullar y maullar, es que ellos no mi atención. Escribir como uno habla, escribir sin un lenguaje complicado, escribir para todo el mundo, pensar un poco en escribir sobre sexo casi como hablamos de sexo cuando tenemos sexo, ¿no? Yo no sé, igual eso es bien personal de cada quien, pero si yo estoy con una persona y me empiezan a hablar al oído con un lenguaje súper rebuscado y complicado, pues a mí se me baja todo y ya no me interesa, ¿no? Claro. Me parece que ese es al menos mi gusto en cuanto a sexo, la literatura. Qué bueno. Y quisiéramos obviamente contarle a la gente, porque sé que estuve incluso en la presentación de algunas de las de la serie, digamos, de presentaciones de microteatro en Casa Ensamble, Fleshbook, y pues quería que nos comentaras un poco de esa experiencia de hacer teatro. Ay, es alucinante, es absolutamente alucinante. Yo creo en los últimos años es el mejor que me ha pasado en la vida, realmente, y es porque, bueno, mi experiencia es particular. Voy a escribir, de hecho, una crónica sobre toda la experiencia para Soho, entonces no les quiero revelar mucho, pero te voy a decir por qué es particular, y es porque, a ver, la obra, en la obra hay dos protagonistas que son Braulio y Libertad. Braulio es Tomás Chávez, que es un gran amigo y es un actor, es de hecho el que dirige y presenta en este momento el Sofá de Canal Capital. Okay. Y estos dos son unos amigos que Braulio va a llegar a la casa de Libertad a visitarla, y ahí sucede, bueno, un cuento, no les puedo decir nada porque me lo tiro y qué gracia tiene. Quedan solamente 2 semanas de funciones, los de miércoles a sábado desde las 8:15 de la noche. Yo había hecho teatro cuando era niña, hasta los 15, 16 años en Uruguay, en el colegio. Era como la estrella del teatro y lo hacía todo, y bueno, una cosa muy alucinante para mí, pero pasaron 20 años en los cuales yo no tuve nada que ver con el teatro. Yo perseguí mucho tiempo a Alejandra Borrero para que me dejara escribir para el teatro, porque a mí, pues, este ensamble, que se llama hoy en día Casa es un lugar maravilloso, muy fantástico, divino, y yo quería ser parte de esa casa, y hasta hace unos 4 o 5 meses me llamaron con la propuesta de que escribiera y además actuara. Yo realmente no lo pensé un segundo, les dije que sí, que de una, sin tener ni idea en qué me estaba metiendo realmente. Y bueno, a lo que voy, a todas estas vueltas es para llegar a que mi experiencia alucinante con el teatro ha sido porque el teatro le enseña a uno de alguna manera, o me ha enseñado a mí, cómo el cuerpo es una herramienta y no es más que una herramienta. Entonces uno en el teatro se viste y se desviste delante de actor y director, y el que entre a la sala o lo que sea, y no, yo no he encontrado como con esta hambre del cuerpo del otro, ¿sabes? Como, o con ganas, o con una... como ese criticándolo o adulándolo, no, sino que el cuerpo es la herramienta del actor. Y entonces, en mi caso, que soy una mujer con sobrepeso, que yo soy gordita, en la obra yo salgo con unos leggings, al principio al menos, y brasier,
corro por ahí en mi sala haciendo una serie de cosas, y yo nunca me hubiera imaginado que yo fuera capaz de salir con tan poca ropa delante de la gente. No quiero generalizar porque en unos casos no es así, pero la gran mayoría de gordas tenemos complejos propios de gorda, inseguridades que en este momento empiezo a darme cuenta que tan pendejas son y que inverosímiles, ¿no? Y entonces ya hoy en día empiezo a ver mi cuerpo de otra manera, empiezo Qué a bien. ver mi cuerpo de otra forma. Un cambio, una vuelta de tuerca a esa perspectiva. Sí, total. No, ha sido una experiencia increíble, pero es chistoso que cuando me presentaste dijiste que qué actriz, y yo, pues, o sea, yo no estudié actuación, precisamente estaba en el teatro, alguien me decía que el hecho de que yo esté representando a alguien que no soy yo frente a un público me hace actriz, pero eso es como, para mí es un poco atrevido llamarme a mí misma actriz cuando hay toda esta gente que ha estudiado tanto, ¿no? Alejandra Borrero dice que yo soy la actriz natural. Y puedo decirte que Fernando Gaitán no estuvo de acuerdo con Alejandra. No, es una experiencia muy alucinante. Se crece mucho haciendo teatro. Se aprende uno a mirar hacia adentro de una forma bien diferente. Y lo seguirás haciendo, me imagino. Linda. A mí me gustaría, pero no sé, ¿sabes? No sé qué sea lo que siga para mí. Me provoca sí de pronto estudiar y coger técnica porque hace falta completamente, pero no es algo que tengo que estudiar mucho y pensarlo mucho porque es invertir mucho tiempo y energía en algo que tengo que decidir para qué lo haría, ¿no? Claro. Por mí misma o si es pensando en una carrera, bueno, no sé. De todas maneras, bien pretencioso de mi parte pensar voy a seguir actuando. Vamos a ver qué pase. No, pues delicioso. Encontrate hasta qué fecha va la temporada de Flashbook allí en Casae. No te cortaste, no te entendí. ¿Hasta qué fecha va Flashbook en Casae? Ok, Flashbook, que es la serie de 7 horas de microteatro, le quedan solamente 2 semanas, le queda esta semana y la siguiente. Las funciones son de miércoles a sábado, a partir de las 8:15 de la noche. El microteatro quiere decir que son unas obras de 15 minutos de duración y hay espacio para 6 funciones por noche. Y sí les quiero decir, súper parche. Casae es un parche muy divertido. Hay unas ofertas de micro muy bien interesantes. Tengo 2 favoritas. Una que se llama Conejilla de India y la otra que se llama Grinder, con unas actuaciones bien interesantes y unos directores bien también interesantes. Los tragos en Casa Ensamble son muy baratos, uno se puede tomar un whisky por 1,000 pesos. A mí me encanta ir allá, así que los invito a que vayan. Quedan estas 2 semanas a partir, quedan 2 semanas más. Ok, pues esperamos encontrarte en Casae y seguir el rastro de esta escritora. La verdad tengo que decirlo que no solo por la oportunidad de poder leerla en algunos espacios donde has escrito, en Don Juan, he visto cosas tuyas en cuando trabajabas en aquel Pasquín. No mencioné, pero y de hecho recomiendo leer Polaroid. He podido leer comentarios de personas que de hecho me recomendaron hablar con Virginia, y la verdad recomiendo leer la novela para que la gente se empiece a introducir en este mundo de la literatura con pasajes eróticos, pero adicionalmente con una buena historia, que eso es lo que también nos interesa encontrar en este mundo de las letras, en este especial dedicado en el marco de la Feria del Libro, hablando de erotismo y literatura y el erotismo en el arte, y pues tener una gran compañía como Virginia Mayer. Muchas gracias por tu compañía y por estar con nosotros en el programa. Bueno, déjame despedirme contándoles dónde consiguen la novela Polaroid. Claro que sí. Bueno, ahorita en la Feria del Libro la van a encontrar obviamente en el stand de la editorial Rey Naranjo, que son mi casa, son quienes me publicaron. De lo contrario, estuvo durante mucho tiempo en librerías, en varias. En este momento entiendo que se consigue en el website de Rey Naranjo, que es www.reynaranjo.net. Y bueno, muchas gracias por esta invitación.
No, a ti, muy amable por compartir con nosotros. Y aquí en Radio Distractor, este es el primer especial, porque en una semana más estaremos haciendo nuestra narratón de audio relatos eróticos, donde tendremos narraciones que hemos encontrado, que le hemos pedido a la gente y que nosotros hemos ido a buscar. Y nos vamos a divertir muchísimo esa noche escuchando relatos, ojalá muy candentes. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a ti. Ten una buena noche. Chao, chao. Chau, chau.